The Flash, número 30. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Barry Allen, en el pasado. Él está luchando contra el Anti-Monitor, en el evento llamado Crisis on Infinite Earths, Crisis en Tierras Infinitas, de 1985. Wally West, desde su propio tiempo, nos cuenta. Lo llamaron la Gran Crisis. Un final, para que todo pudiera comenzar. ¿Conoces la canción, demonios? Apuesto a que ya podrías cantar el estribillo. Pero estos finales, cada uno de ellos, duelen, matan, y los llevamos con nosotros el resto de nuestras vidas. A veces, incluso hasta nuestras muertes. Por su parte, en el pasado, Barry corre a toda velocidad mientras piensa. Mi nombre es Barry Allen. Soy The Flash. Y si no detengo al Anti-Monitor antes de que dispare este cañón de antimateria, cada universo restante será destruido. Incontables vidas. Flash entra al lugar donde se encuentra el núcleo de energía principal. De pronto, una voz lo distrae, llamándolo abuelo. Se trata de Bart, su nieto del futuro. Barry queda sorprendido, pues no lo conoce, y se pregunta quién rayos es. Bart solo le responde que no puede hacer lo que está a punto de hacer. Barry intenta echarlo del lugar sin hacerle caso. Bart insiste en que él es un héroe, y que los verdaderos héroes arreglan las cosas. Y se lanza contra Barry, derribándolo, mientras le repite que va a solucionar ese desastre. Nos movemos con Darkseid, Saturn Girl, Lightning Lad, Cosmic Boy y Excess. Ellos están observando ese preciso momento. Cosmic Boy comenta que, si Impulse logra interrumpir lo que Barry está a punto de hacer, todo el ambicioso plan podría venirse abajo. Pero Darkseid le interrumpe y le explica que hay que tener paciencia, pues todo lo que el pequeño Allen busca es salvar a su abuelo. Saturn Girl argumenta que, si Bart detiene a Barry y el Anti-Monitor dispara el cañón, destruirá cada mundo existente. Darkseid sonríe y replica. No, niña. Impulse salvará a su abuelo, tomando su lugar, sacrificándose. Y como Impulse es la encarnación viviente de la Speed Force, cuando muera, esta también lo hará. La Omega Speed, la velocidad Omega, reinará suprema en mi nuevo universo. Será el sistema nervioso de todo lo que fue, es y será. En mi nombre. Volvemos al enfrentamiento entre abuelo y nieto. Darkseid le habla a Bart y le dice que debe salvar a Barry y ser el héroe que tanto profesa ser. Por su parte, Barry se deshace de Bart de un empujón y le comenta que no tiene tiempo que perder. Bart continúa pidiéndole a su abuelo que le deje tomar su lugar, ya que cree poder detenerlo sin morir en el intento, ya que él es más rápido. Barry se niega nuevamente y le pide a Bart que se vaya por su propio bien, pero el terco joven se interpone. No dejará que las cosas terminen así. Volvemos con Darkseid y los suyos. Saturn Girl halaga a Darkseid por haber pensado en cada contingencia. Los cuatro se disponen a alabarlo, cuando en eso algo los interrumpe. Es Wally, quien se teletransporta al lugar y les dice que dejen de hacer eso. Darkseid estira la mano y les ordena a sus secuaces que lo asesinen. Wally se enfrenta a los cuatro él solo, mientras piensa. Mi nombre es Wally West, y probablemente estoy a punto de recibir una paliza. Pero necesito detener a Darkseid, de detener a Impulse, de detener a Barry, antes de que Barry detenga el cañón de antimateria. Demasiados detener. Saturn Girl intenta controlarlo mentalmente mientras lo embiste, pero Wally toma un cable electrificado y la electrocuta. Nos movemos a otro lugar y otro tiempo. Max Mercury se desliza por una pendiente nevada, mientras piensa. Mi nombre es Whip Whirlwind, o Max Mercury. El punto es que no soy Flash. He atravesado la corriente temporal, incluso mientras apenas se mantiene unida, para reclutar ayuda. Wally me habló del torneo en el que esta Justice League está actualmente envuelta. Darkseid podría corromper a cada héroe existente, o destruirlos directamente. Incluso yo fui corrompido. Wally dijo que hay una persona inmune a la energía Omega. Necesito encontrarla. Pero esto es la Challengers Mountain, la montaña de los Challengers. Puede que haya llegado demasiado tarde. De pronto se topa con Rocky Davis, uno de los Challengers of the Unknown, y Ultivac. Rocky le pregunta para qué se le ha hecho tarde. Max lo reconoce y se alegra de que esté ahí y de que esté vivo.
Como comentario, si quieres saber cómo Rocky y Ultivac terminaron ahí, te recomiendo leer el volumen 5 de Challengers of the Unknown. Rocky, algo desconcertado, reconoce que no vale para mucho, ya que él y Ultivac cayeron en esa grieta Omega. Enfrentados al poder de Darkseid, eligieron la vida, pero, de alguna manera, acabaron en el pasado. Ultivac explica que creyeron que podrían derrotar a la muerte y frenar la destrucción, deshacer la tragedia ocurrida en ese pueblo, Hadley, pero no lo lograron. Como comentario, lo que pasó en Hadley, el pequeño pueblo donde estaba el cuartel general de los Challengers, y que ahora se conoce como Challengerville, se contó en el volumen 2 de la serie. Max agacha la cabeza y comenta: Mi amigo llamado Wally cree que cuanto más interrumpimos y cambiamos lo que ocurrió, más se vuelve todo un desastre. Pero mi amigo Barry cree que si tenemos el poder, deberíamos intentar deshacer cada error que haya ocurrido. Ambas son hipótesis interesantes. No sé quién tiene razón. Rocky responde que él tampoco. Lo único que sabe es que esa gente inocente está muerta, cientos de ellos. Lo único que consiguió fue ver su hogar destruido otra vez. Max intenta animarlo diciéndole que todavía puede ayudar en algo. Hay una amenaza mayor. Rocky responde que siempre la hay. Volvemos con Wally y la Absolute Legion. Wally continúa corriendo, mientras piensa: La superficie de Apocalypse, escénica. Excess viene pisándome los talones, pero soy más rápido, especialmente mientras nos acercamos cada vez más a mi presente. Pero si la vida me enseñó algo, es que esto es una maratón, no una carrera corta. Excess se da ánimos para alcanzarlo gritando que todo lo hace por Omega, por Darkseid. De pronto, una ola de energía la alcanza de lleno. Mientras su cuerpo se desintegra, Darkseid aparece ante ella y le explica: Estás siendo absorbida en la fuerza Omega, mi legionaria, porque me has fallado. No corriste lo suficientemente rápido. Ahora arderás aquí, para siempre. Wally sujeta por la espalda a Darkseid y le exige que acabe con todo ahora mismo. El villano, sin amedrentarse, le responde que debe estar orgulloso de Bart Allen por ser tan noble. Lightning Lad derriba a Wally con una descarga de rayos. Luego, Cosmic Boy lo patea. Ambos le exigen que no se atreva a tocar a Darkseid. Darkseid, por su parte, lo ataca con sus Omega Beams mientras le dice: Pronto te colocaré en mi pira de muertos, pero primero, mira a Impulse jugar al héroe. Wally lanza un suspiro de preocupación al ver en las pantallas a Bart y Barry forcejeando dentro del núcleo del antimonitor. Desesperado, solo se le ocurre una idea. Aún tengo mi anillo de vuelo de la Legión. Esto podría ser un suicidio, pero Bart no lo pensaría 2 veces. Veamos si mi aura puede durar al menos unos cuantos años luz antes de que me congele o me asfixie. Voy hacia ti, Bart. Diciendo eso, sale despedido del lugar para ayudar a Bart. Darkseid, en respuesta, le ordena a los demás que vayan tras él. Sin embargo, un portal se abre en el lugar y Max aparece, junto con Rocky y Ultivac, para detenerlos. Darkseid le ordena a Ultivac que mate a los mortales que lo acompañan y se una a él, pero Ultivac lo rechaza, explicándole que, aunque si bien antes lo veía como su amo y adoraba a la muerte a su manera, ya no lo hace más. Al pronunciar estas palabras, lanza un rayo contra su antiguo amo y lo derriba. Lightning Lad interviene para defender a Darkseid, pero Rocky venga a su amigo, derribándolo con un disparo de su arma. Cosmic Boy se une a la pelea y usa sus poderes para arrebatar el arma de Rocky, mientras Saturn Girl hace lo propio con Max e intenta manipularlo para que se una de nuevo a su grupo. Ultivac se recupera y lo defiende, aplastando a Saturn Girl contra el suelo, mientras comenta que sus poderes mentales no tienen efecto en él, ya que no tiene mente. Rocky le da las gracias, pero Max Mercury da la voz de alerta al notar que Darkseid se ha desvanecido y no sabe a dónde fue. Rocky responde que debe haber ido hacia donde están sus amigos en la nave y exclama que necesitarán un boom tube para llegar hasta allí. Volvemos con el enfrentamiento entre Bart y Barry. Wally aparece junto a ellos y le pide a Bart que se detenga, alegando que él ya intentó hacer lo mismo, y no funcionó. Pero Bart no se detiene y derriba a Barry de un puñetazo. Luego le comenta a Wally que no va a quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas acaben mal. Mientras se eleva en el cielo, rodeado de energía, afirma que él es la Speed Force y que ellos pueden hacer esto.
De repente, Darkseid aparece y toma a Wally por el hombro, jalándolo hacia atrás, mientras le dice: Tienes razón. Dejaste morir a Barry Allen, ¿no lo recuerdas? No eres ningún héroe, Wally West. Solo un cobarde. Un indeseable. Un impostor. Un fraude. Bart comienza a correr, preocupado por Wally. Sin embargo, la voz de Jay aparece en su mente y le recuerda que él es la Speed Force, que los conecta a todos, y le pide que sea quien está destinado a ser. Bart continúa corriendo, pero Jay, que si recuerdan, fue derrotado en el torneo DC-Keio y convertido en estatua, interviene y ataca a Darkseid, liberando a Wally de su agarre, mientras piensa: Mi nombre es Jay Garrick. Fui derrotado en el enfermizo torneo de Darkseid, pero cuando Bart Allen se convirtió en esa explosión de Speed Force, todavía lo sentí ese día. Sentí el corazón de Apocalypse sangrar. De pronto, Barry se pone de pie y comprende que no queda mucho tiempo. Barry comienza a correr nuevamente. Bart intenta detenerlo, pero Wally lo detiene para que no detenga a Barry de detener el cañón del Anti-Monitor. Sí, otra vez muchos detener. Wally le explica que esta es su decisión y que eso es lo que lo hace ser un héroe. Agrega que volverán a verlo. Mientras Barry corre, Wally piensa: Él regresará con nosotros. Luchamos, resistimos, morimos, partimos, regresamos. Nuestro ciclo sagrado, para siempre, por toda la eternidad. Lo veo ocurrir. Duele. Cada parte de mí se lamenta, grita, llora. Pero sé que no es el final. Wally abraza a Bart y le dice que no mire, mientras Barry corre en círculos y poco a poco va perdiendo la vida, hasta desaparecer. Bart, sin embargo, le dice a Wally: Wally, en la Speed Force, yo puedo verlo. Nos movemos a la Speed Force. Barry aparece corriendo y se pregunta dónde está. Bart se aparece delante de él, en su forma incorpórea, se le acerca y le dice: Estás en la Speed Force, Barry Allen. Lo hiciste. Nos salvaste a todos. Estoy muy orgulloso de ti, abuelo. Estoy orgulloso de ser un Allen. Lo abraza, lleno de emoción, pero Barry apenas reacciona. No lo culpo. Yo haría lo mismo si un crío que no conozco viene y me abraza así. Volvemos al mundo real. Bart comenta que pudo sentirlo, que Barry está bien. Wally apenas reacciona, ya que comprende que el núcleo está explotando. De pronto, desde un portal emergen Max, Rocky y Ultivac. Y Rocky comenta que es hora de irse de allí. Wally responde que la corriente temporal está destruida y que no podrán hacerlo, pero Ultivac le informa que puede trazar puntos omega en el tiempo. Ante eso, Wally le pide que los lleve al punto omega más intenso del futuro, ya que debe ser el torneo. Max se acerca a Wally para decirle que él se irá en la otra dirección, hacia el pasado, porque la línea hacia allí está estable, al menos por ahora. Comenta que los verá pronto y, con suerte, estará algo más equilibrado. Bart y Wally siguen a Rocky dentro del portal. Mientras corre, Wally piensa: La Liga de la Justicia nos necesita. La batalla que viene está lejos de terminar, pero si alguna vez vuelvo a viajar en el tiempo, me comeré mi propio zapato. Finalmente, mientras todos viajan en el tiempo una vez más, mientras se nos muestran momentos importantes de sus historias, Wally piensa: El tiempo se reinicia, las cosas cambian y permanecen iguales. Partimos, regresamos. Este es nuestro ciclo sagrado, para siempre, para toda la eternidad. Wally y Bart corren codo a codo, y Wally le dice al chico que esta vez irán por el asunto más importante. Bart le pregunta qué están esperando entonces, y Wally, cogiéndolo del hombro, simplemente lo reta a una carrera hasta allí. Y se nos cuenta que, mientras que DC-Keio concluirá en DC-Keio número 5, la historia de Flash continuará en el próximo número con Una nueva era comienza. Y así terminamos con The Flash número 30, con guion de Mark Waid y arte de Christopher Canwell. Saludos a Héroe Colapso 2831. Te cuento que Christopher Canwell disecciona la ambición y el poder en su aclamada etapa de Doctor Doom y en relatos de corte existencial como The Blue Flame. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.